Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, yo les voy a hablar de registros personales de salud para pacientes, qué son, cómo deberían ser y cómo nosotros los diseñamos desde Wellbeing para los pacientes. Un poco sobre mí, soy ingeniero informática, soy programador. Tuve linfoma de Hodgkin a los 15 años, así que viví la experiencia de tener que estar llevando cajas y cajas de información de un lado del otro, estar dando y recibiendo información que no entendía, que no comprendía, y tuve esa experiencia. En 2012 fundé Antena, que era nuestra empresa que empezamos con el objetivo de visualización de datos. Básicamente transformamos información compleja en algo claro y utilizable para el ciudadano común, digamos. En 2013 empecé a trabajar un poco para un proyecto con tecnología en información de salud y empecé a aprender de todo esto que no tenía realmente idea específicamente sobre los protocolos y estándares y prácticas que existían. Y en 2015 fundé Welding, que es lo que vengo a contarles hoy. Entonces, somos nosotros, nuestra empresa, somos un grupo jóvenes, somos programadores, diseñadores, bioingenieros, cientistas de computación, hacemos un poco, tenemos una filosofía también de diseñar y de iterar con una metodología ágil de nuestros productos, pensando en el paciente siempre. Eso es un poco de lo que hablamos antes de la experiencia personal, nos llevó también a pensar en eso. Empezamos a trabajar con un centro médico, con un problema que tenían con sus registros médicos, con la información. Ahí también entendimos la otra parte del problema. Y decidimos diseñar nuestra solución de registros personales de salud. Y nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué deberían tener los registros? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es el objetivo final? Y para nosotros es ayudar a las personas a manejar su bienestar físico y mental, su salud, digamos, de alguna manera. ¿Con qué problemas nos encontramos al tratar de llevar adelante nuestra solución? Por un lado, hay muchas deficiencias en los protocolos y en los estándares, más allá de que no hay una unificación y una implementación total de los estándares que existen. Vimos que los estándares o los sistemas que habían sido diseñados en su momento son deficientes para las tecnologías que existen hoy, los dispositivos que existen hoy, y eso generaba problemas para poder llevar la información de la manera y el momento que necesitaba el paciente y la comunidad médica. Nadie pensó o nadie pudo realmente resolver el problema de interoperabilidad totalmente, y eso ya lo sabemos porque todavía estamos todos trabajando con eso. Y nadie diseñó para el paciente tenía que adaptarse a lo que había, tenía que ser el carrier de información, pero nadie pensó en diseñar sistemas y presentaciones de la información para los pacientes. Y nuestro enfoque fue, bueno, ¿qué deberían poder hacer los registros personales que diseñemos, que implementemos? ¿Cómo deberían ayudar al paciente? Deberían ayudarlo a manejar su condición de salud, a evitar condiciones a largo plazo con información, con sistemas de alerta, poder monitorearlo, poder compartir esa información si lo desea de manera segura, con quien quiera, y poder contribuir información de salud, datos, y ser partícipe del proceso, digamos. El paradigma creemos que está cambiando, al paciente tenga más responsabilidad y más herramientas y más poder para poder manejar su salud, y necesitamos tecnología que lo pueda ayudar a hacer eso. Pero también creemos que tenemos que integrar al médico, a la comunidad médica, al proceso, porque esta información en definitiva la va a recibir un médico, la va a recibir algún profesional de la salud que tiene que poder consumirlo de una manera que le sirva. Dijimos, necesitamos hacer algo para mejorar los proveedores de información, los generadores de información, para poder ayudarnos a resolver este problema, y dijimos, pues vamos a desarrollar para la interoperabilidad. Queremos que esto tiene que poder hablar entre sistemas, tiene que poder comunicarse, y ese es un poco el concepto. ¿Y qué debería hacer la tecnología para poder resolver este problema desde los dos puntos de vista? Tiene que poder mostrar toda la información de salud relevante de múltiples fuentes de un paciente en un mismo lugar de manera ordenada para el paciente y para el médico, con los distintos objetivos de cada uno de los actores. Debería poder administrar consentimientos de acceso a información, facilitar el acceso a la información, tanto en cómo se transmite esa información, cómo se accede, la rapidez y todo.
Maximizar el tiempo, de esta manera maximizando el tiempo de consulta en el cara a cara, sin tener que estar pasando información y haciendo tareas que podrían hacerse de otra manera con los sistemas adecuados. Entender preferencias de las personas, facilitar la interoperabilidad entre sistemas y ayudar al cumplimiento de normas y tareas de auditoría. Entonces, nuestra suite de productos son dos productos principales, que es Wellbeing y Wellbeing Board. Básicamente uno está enfocado más a los médicos, a la comunidad médica, a los laboratorios y centros médicos, y el otro está totalmente enfocado en el paciente. Y cada uno cumple su rol digamos, integrar con los proveedores de información y los médicos y llevar esa información al paciente. Lo hacemos, como mencioné hace un rato, siendo una capa arriba de los sistemas que existen. Ya sabemos que hay un montón de sistemas funcionando en cualquier institución de salud. Entonces nos montamos sobre eso sabiendo que eso va a tener que seguir funcionando por un tiempo y queremos nosotros integrar toda esa información. Queremos poder recibir estudios de un sistema de laboratorio, podemos recibir estudios de imagen desde un PACS, o información administrativa, o informes de un RIS, y toda esa información la vamos a procesar, la vamos a normalizar, la vamos a estandarizar, porque hablan de las mismas cosas, hablan de pacientes que se hacen estudios, se admiten en un registro, se saca una radiografía, y esa información tiene que poder ser comparable tanto dentro de los sistemas de una misma institución como entre instituciones. Y eso nos permite generar una infraestructura y un repositorio de datos clínicos para construir aplicaciones para el paciente, para las clínicas, para los médicos, siempre usando esa infraestructura tecnológica que normaliza y estandariza la información. Esto es una muestra de nuestra aplicación para médicos de una clínica o un centro médico, donde pueden buscar estudios, pueden visualizarlos, les muestro cómo se ven. Funciona, lo diseñamos desde el primer momento, digamos, que sea mobile y desktop, sabiendo que la mayoría, en el caso de los médicos, lo usan más que nada desde mobile, mientras se mueven de un lugar a otro en sus trabajos. Y Wellbeing, nuestra plataforma para pacientes, la idea es que darle al paciente las herramientas para poder administrar mejor su salud. Todo esto que sabemos que es tedioso para el paciente, difícil, complicado y a veces genera malestar, tratar de resolverlo. La idea es conectar los datos médicos con información que pueda aportar el paciente o que pueda obtener de otros lados, de balanzas digitales, de pulseras de actividad, usar esa información y tratar de dar un panorama completo del estado de salud del paciente. Sincronizar estudios automáticamente con los proveedores, con los centros los laboratorios, los centros de diagnóstico. Esa información viaja directamente a su aplicación, se integra a su cuenta. Y compartir información de manera segura con quien quieran, poder manejar qué información, comparto con quién, poder revocar acceso, poder suspenderlo, digamos, tener el control de cómo fluye esa información, dársela al paciente. Y bueno, esta es una muestra de nuestro dashboard para el paciente, donde tiene toda la información en el mismo lugar. Puede, digamos, decir qué es importante o qué es relevante para el paciente y traquear y monitorear esas métricas en un gráfico. Tiene los estudios, digamos, es una herramienta que le permite tener toda la información en el mismo lugar de una manera. Trabajamos mucho también en cómo mostrarla, esa información, porque creemos que es importante que en un mundo donde cada vez más el paciente va a gestionar su salud, tiene que tener mejores herramientas para hacerlo y entenderlo. Por ejemplo, rediseñamos completamente cómo se ve un estudio de laboratorio, el clásico hoja con una tabla y rangos de referencia. Nosotros lo que hacemos es extraemos cada valor, cada métrica, lo podemos graficar en el contexto de los rangos de referencia, podemos graficar en el historial, podemos hacer un índice navegable de ese estudio, podemos mostrar rangos de referencia efectivos, sabiendo tu género, tu edad y distintas cosas, en vez de mostrarte otras opciones y que vos tengas que hacer esa cuenta. Digamos, tratamos de ver cómo podemos agregarle valor a esta información que ya existe de una manera útil,
tanto para pacientes y para médicos, y esto lo iteramos 1000 veces, de hecho esta no es exactamente la última versión, pero lo fuimos trabajando con médicos, con pacientes, vamos aprendiendo. Como decía, no somos médicos nosotros, pero trabajamos muy cerca con ellos, y aprendemos y recibimos su feedback todo el tiempo. Se pueden ver también estudios de imagen, estudios DICOM directamente en el browser o en el dispositivo móvil. Eso también es algo que dijimos, es necesario que esto se pueda usar desde cualquier lado, que funcione rápido con las conexiones que existen en Argentina, con 3G o lo que sea, y lo diseñamos y lo desarrollamos de esa manera desde el principio. Y hablé un poco de estandarización, y nosotros usamos para todo, para nuestro como estándar de estandarización, a FHIR, que lo empezamos a trabajar hace unos años, y no voy a hablar mucho de FHIR en esta charla, pero básicamente FHIR te define cómo modelar la información médica, cómo representarla, cómo desde lo administrativo a lo diagnóstico, a lo digamos, a lo financiero, todas las partes que están involucradas en el sistema de salud, y además te da una forma de intercambiar esta información de manera automática. Es decir, automática en el sentido que cualquier implementación FHIR tiene que tener una API REST, que la forma de buscar o recibir un paciente es así, la manera de mostrar un resultado de imágenes es de esta manera, y eso te permite conectar todas estas múltiples fuentes de información en un mismo sistema, y eso es lo que es nuestra infraestructura de datos que nos permite generar nuestras aplicaciones sobre eso. Ya procesamos con algunas de las implementaciones que tenemos en clínicas o laboratorios más de 1 millón de estudios de laboratorio, casi 800.000 estudios de imágenes. Llegamos a 630.000 pacientes y casi más de 60.000 médicos derivantes. Esto, digamos, nos obligó a ir mejorando también rápidamente con los resultados, con el feedback que teníamos de nuestros usuarios, que es constante la ida y vuelta. Y como digo, fuimos mejorando y fuimos cambiando y seguimos haciéndolo constantemente en base a los resultados que tenemos y teniendo en cuenta los objetivos que queremos resolver, de los que mencioné al principio. Y para algo que me gustaría mencionar, que para nosotros es clave que la comunidad se involucre en esto para que pueda funcionar, para que los registros personales sean generados en la fuente y llegan al paciente o al médico de la manera que tienen que llegar. Y para eso necesitamos que se involucren los médicos. Los médicos a veces son también un poco, a veces pueden ser como una traba porque les cuesta incorporar nuevas formas o tienen su forma de trabajar, y no queremos tratar de saber cómo les serviría a ellos tenerlo, entender de ellos, aprender de ellos para poder mejorarlo y desarrollar, implementar algo que les sirva. El estado de participar, bueno, ya escuchábamos algunas propuestas muy interesantes, como el bus de interoperabilidad, lo que están haciendo en Neuquén con Andes. Ese tipo de cosas tienen que estar, pero tiene que haber también más regulación y más incentivos para que estas cosas no sean simplemente una elección, sino una práctica deseable y que sea fomentada desde el Estado. Y los pacientes tenemos que organizarnos y saber nuestros derechos y empezar a cambiar un poco la forma de cuál nosotros, la información de salud le corresponde a los pacientes y los pacientes tienen el derecho a exigirla. Y cuando tengan más herramientas para hacerlo, creo que eso va a ser más efectivo. Y por último, quería una reflexión que es, todo este cambio de tecnología o estos desarrollos no son solo por una cuestión capricho técnico, sino o una solución elegante, sino creo que esto, en definitiva, termina salvando vidas y generando mejores calidades de servicio para el paciente. El hecho de que la información llegue a tiempo, de la manera correcta, a la persona que tiene que recibirla, es importantísimo, y necesitamos generar las infraestructuras y los ecosistemas de tecnología para que esto ocurra. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas?
Bueno, ahora vamos a esperar unos minutitos. Están llegando los próximos oradores. No sé si tienen preguntas de las anteriores que quieran hacer. Perdón, para el último orador aprovecho una consulta. ¿Se escucha? Cuando integran la información de los... ¿Hace algo? Perdón, aprovecho una pregunta. Cuando integran la información de los centros, o te mandan el like para actualizar esa información, la replican, la guardan, la procesan y la envían, o tienen, ustedes tienen algo por el estilo, me quedó esa duda. Está buenísima la app, me quedó ese interrogante nomás. Sí, nosotros la información la recibimos, por ejemplo en el caso del DICOM, comprimimos la imagen sin pérdida de calidad, pero hacemos una compresión, extraemos la metadata y subimos eso por separado en una red, haciendo una copia que después volvemos a juntar en la nube, digamos. Pero sí, lo hacemos por una cuestión también para hacer más eficiente la subida de informaciones, digamos, cuando tenés mucha cantidad necesitas poder paralizar ese proceso y los DICOMs son pesados y no son serializables de manera muy buena. Queda una copia de la imagen y una representación de los metadatos que nos permite reconstruir completamente toda la información contenida originalmente. Y hicimos un visor DICOM que funciona en la web, en mobile, en cualquier cosa. Sí, sí. Todo eso lo usamos también para, digamos, el encabezado del DICOM que tiene metadatos de quién es el paciente, cuándo se hizo. Perdón, sí. Lo que yo preguntaba era si la información que venía en el DICOM después quedaba replicada por fuera de la institución que te lo había enviado. Esa era la parte que... Y si ese procesamiento... Sí. Solo eso, gracias. Lo que hacemos con el encabezado también es separamos la información que es el PHI, digamos, de la persona privada del paciente, con la información del estudio en sí o de la toma. Tienen muchos distintos tipos de metadatos, pero separamos esa información y la imagen por otro lado que después podemos reconstruir para hacer la visualización. Gracias.